Mis hermanos, es una bendición para mí poder compartir. Pienso que ninguno de nosotros es suficiente para compartir la palabra del Señor. Y todos lo hacemos conscientes de eso, que todos estamos aprendiendo, estamos en las manos del Señor, y es por su misericordia que salimos adelante. No es nuestra capacidad, no es nuestra sabiduría, es solo la misericordia de Dios que nos sostiene y nos saca adelante. Enamoramiento, noviazgo y casamiento. La primera parte, la introducción, está un poco dirigida a los pastores. Creo que está muy fuerte. Está dirigida a los pastores como una reflexión sobre este tema. ¿Cómo vamos a tratar estos temas en este retiro? Ya está dirigida a los pastores como reflexionando sobre esto, cómo debemos ver este tema y cómo debemos llevarlo adelante, cómo poder ayudar a que los matrimonios sean matrimonios que glorifiquen a Dios. No es un tema sencillo, es de cada día, obviamente. Muchos estamos casados y vivimos el matrimonio todos los días. Otros recién están apuntando a casarse. Otros ni han pensado en eso todavía. Pero es un tema delicado y les voy a explicar por qué. Es delicado porque cuando Dios creó el matrimonio, no tenía las características que ahora tiene. Cuando Dios creó la primera pareja, Adán y Eva, ellos vivieron un tiempo antes de la caída. Ese tiempo antes de la caída no tuvieron problemas matrimoniales. No hubieron peleas entre Adán y Eva, desacuerdos, y se llevaron muy bien. Porque si hubieran habido, estarían en la palabra. Y la palabra no menciona nada de eso. Solamente que Adán estaba muy feliz y reconocía que ella era carne de su carne, hueso de sus huesos, y que lo completaba, llenaba su vida. Estaba muy contento Adán, y Eva, imaginamos que también estaba contenta de ser la esposa de Adán. Ahora, no sabemos cuánto tiempo duró esa relación en esos términos, pero esa fue la única pareja que vivió un matrimonio tal como Dios lo creó, lo diseñó. Porque después vino la caída, entró el pecado en la humanidad y entraron varias características al corazón del ser humano que afectaron totalmente y afectan hasta el día de hoy el matrimonio. ¿Qué cosas? Por ejemplo, podemos hablar del egoísmo en el corazón del hombre y de la mujer. Podemos hablar de el engaño, la mentira. Igual, en cualquiera de los dos o en los dos. A veces hay matrimonios que viven engañándose el uno al otro. ¿Han escuchado de esas modalidades mundanas de matrimonio? E incluso buscan una tercera pareja para que estén los tres. Hay toda clase de aberraciones en el matrimonio hoy en día. Pero ¿es esa la forma que Dios lo ha ideado? Por supuesto que no. Ahora, como nosotros estamos viviendo en este mundo y no somos del mundo, pero vivimos acá, esa es una corriente que trata de arrastrarnos. El mundo siempre va a justificar el pecado, esa actitud de corrupción, y va a tratar de que
los cristianos les sigan, porque en eso se justifican ellos. Se sienten bien porque ellos están viviendo ese libertinaje y quisieran que todos vivan así. Cuando hay una pareja que vive de otra forma, eso les redarguye. Es como si les dijera, miren, esta es la forma de vivir, ustedes están viviendo mal. Y lo mismo hacen ellos. Ellos quisieran que nosotros vivamos como ellos viven y que nos corrompamos. Uno que, por ejemplo, es adicto al alcohol, siempre está tratando de invitar a los demás para que todos estén borrachos. Uno que es esclavo de las drogas, igual. Muchos han comenzado su esclavitud a las drogas porque un drogadicto les ha invitado gratis. ¿Por qué un drogadicto invitaría? Porque quiere que los demás estén como él está. Y además se vuelve un nuevo cliente para venderle la droga. Entonces, el mundo tiene estas características que son destructivas para la relación matrimonial. El egoísmo es destructivo. La mentira, el engaño es destructivo. Si no hubieran estos aspectos y otros más, ¿no? Si no hubiera estos aspectos, el matrimonio no tendría los problemas que tiene. Pero son los egoísmos, las mentiras, que nos llevan a los problemas matrimoniales que hoy en día se ve en los matrimonios. Ahora, ¿por qué compartir este tema? Hemos decidido compartir este tema porque deseamos ayudar a que todos los matrimonios vivamos como Dios quiere que vivamos. Tengamos una vida matrimonial que sea de bendición y glorifique a Dios. Porque Dios no ha dado el matrimonio para que sea una carga, un peso sobre la vida de la pareja, o peor, a veces sobre sus hijos, ¿no? Cuando los papás no se llevan bien, los hijos también sufren. Los hijos son testigos de discusiones, gritos, malos tratos, a veces hasta golpes entre marido y mujer. Entonces, no es ese el plan de Dios. Y quisiéramos ayudar a todos los jóvenes que van a empezar una relación, que están apuntando al matrimonio, que van a comenzar de aquí en adelante una relación. Quisiéramos ayudarles que no acabe así su relación. El plan de Dios no es que nos maltratemos, obviamente, es que nos tratemos bien y que tengamos un matrimonio que sea de bendición para nosotros, para nuestros hijos, y que además el matrimonio que funciona bien es el mejor testimonio que Dios tiene aquí en la tierra de que Él es real. Porque una prédica, por más buena que sea, son solo palabras. Pero una relación matrimonial que funciona bien, donde hay armonía, donde hay respeto, una relación donde hay verdadero amor, donde hay un equipo entre marido y mujer que se apoyan mutuamente, ese es un buen testimonio para el mundo, que no se puede refutar. Porque en el mundo vemos muchas parejas que fracasan. Hay más divorcios que matrimonios, según las estadísticas. Más son las personas que se divorcian que las que se casan. Entonces, si sigue esto así, va a haber un tiempo en que van a haber más divorciados que casados y menos personas que quieren casarse pasando el tiempo. No ese es el plan de Dios. Lo que pasa es que el enemigo ha sido el asesor técnico de muchos matrimonios
que por no andar con Dios se han descarriado. Es muy fácil entrar al matrimonio sin saber a qué nos estamos metiendo, sin saber qué nos espera y sin saber cómo debemos tratar, por ejemplo, cuando hay un desacuerdo dentro del matrimonio. ¿Cómo deberíamos tratar ese asunto? Porque como somos dos personas diferentes, van a haber desacuerdos. No es inevitable. Yo pienso de una forma, mi esposa piensa de otra, sobre diferentes asuntos. Y entonces, si hay desacuerdos, quiere decir que cada vez que haya un desacuerdo nos vamos a pelear. ¿Se imaginan? Eso pasa en los matrimonios. No saben cómo manejar el asunto y se tratan mal, se gritan. El orgullo hace que uno quiera impresionar a la otra persona con su sabiduría, entre comillas. ¿No? Yo sé más que vos. Yo sé lo mejor. Y lo que yo pienso es lo que sirve. Lo que tú piensas no sirve. Entonces ya está una pelea. Y si con cada desacuerdo va a haber una pelea, pues ese matrimonio no va a durar, ¿no ve? Entonces, en la consejería prematrimonial, por ejemplo, ese es uno de los temas que se trata. Cómo manejar los desacuerdos y cómo deberían el marido y la mujer tratar el asunto cuando hay un desacuerdo. Y no debería ser una pelea. No debería llevar a un conflicto matrimonial. Debería ser resuelto hablando, tratando el asunto con la sabiduría de Dios y con la humildad en cada corazón. Por eso digo, el orgullo es uno de los aspectos que ha entrado a la humanidad, al corazón del hombre, que tiene una tendencia destructiva para el matrimonio. Es uno. La mentira, el engaño son otros aspectos que destruyen. Igual la infidelidad, igual un corazón abierto al pecado. Y lamentablemente, muchas personas que no conocen al Señor viven así, con su corazón abierto al pecado. Y me duele decir que muchos cristianos también viven así. No debería ser, pero viven así. Por eso es que hay conflicto aún en los matrimonios en la iglesia. Porque el entrar a la iglesia no te hace un buen cristiano automáticamente. Solamente tu relación con Cristo te hace un buen cristiano. Y si tu relación con Cristo no está firme, no es real, no es lo que estás viviendo, entonces es una cosa ficticia, es una apariencia. No tienes una verdadera relación con Cristo, porque los que tenemos relación con Cristo, hermanos, tenemos que andar en humildad. Tenemos que andar dispuestos a pedir perdón por nuestros errores, dispuestos a perdonar cuando nuestra pareja o alguien se equivoca. No podemos ser condenatorios porque hemos recibido el perdón de Dios. Hemos recibido la justicia de Dios para presentarnos delante de Él en santidad. La santidad es el camino que Dios ha puesto para los que van a andar con Él, para su pueblo. Esa era la característica de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. En la mitra, aquí en la frente, tenían un letrero que decía Santidad a Jehová. Y esa es una figura para nosotros de cómo los cristianos debemos vivir. Es una consagración a Dios permanente. Y eso es lo que nos libra del pecado. Eso es lo que nos libra de la tentación del mundo, de las pasiones que todos
todo ser humano tiene pasiones, deseos. No solamente son pasiones sexuales. Cuando alguien se enoja, por ejemplo, es una pasión. Cuando alguien se pone a pelear con otra persona, es una pasión, son pasiones. Cuando nos gritamos el uno al otro, estamos dando lugar a nuestras pasiones. No son solamente pasiones sexuales, pero también las pasiones sexuales, cuando gobiernan nuestra vida, ya no están dentro del marco de Dios. Dios ha creado, por ejemplo, la relación sexual para que sea una expresión de amor dentro del matrimonio. Pero en el mundo no es así. Una pareja empieza a enamorar y continúan su relación hasta que en algunos casos una semana después, en otros casos un mes después, en otros casos 3 meses después, ya están con relaciones sexuales. Ni se han casado, ni hay un gran compromiso entre ellos, pero ya están en relaciones sexuales. ¿Es el plan de Dios? Obviamente que no. Dios ha sido el inventor de las relaciones sexuales, no ha sido el hombre. Y lo único que los seres humanos hacemos es corromperlo, torcerlo, volverlo inicuo, llenarlo de suciedad. Cuando un varón usa a una mujer para satisfacerse, está rompiendo el plan de Dios. Cuando una mujer se entrega a un varón con el cual no hay compromiso de matrimonio, no hay matrimonio, está corrompiendo el plan de Dios en su propia vida. Por eso Dios ha creado la virginidad en las mujeres, porque la primera relación sexual de una mujer debería ser un pacto de sangre con su esposo. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es una mujer con un hombre que se relacione con un solo hombre sexualmente. Y también un hombre que se relacione con una sola mujer en su vida. Ese es el plan de Dios. Ahora, si a esto le cuentas al mundo, se te van a reír, obviamente. Porque para ellos eso está muy lejos de lo que ellos viven. Incluso muchos psicólogos hace algunos años decían que mientras más relaciones sexuales tiene una persona antes de casarse, mejor le va a ir en su matrimonio. Y ahora se han dado cuenta de que eso es una mentira. Mientras más relaciones uno tiene antes de casarse, peor le va a ir. Porque el corazón humano siempre compara lo mejor que ha tenido con lo peor que tiene ahora. Así sencillamente es el corazón humano. Entonces, ¿qué matrimonio va a salir adelante así? Cuando estás recordando lo que has vivido con otras mujeres, yo hablo como hombre, y estás criticando, mirando mal a tu esposa por todas las fallas que pueda tener, porque todos tenemos fallas, ¿no ve? No hay nadie perfecto. No existe eso. Todos somos falibles, todos tenemos errores, y nuestra pareja tiene que aguantarnos nuestros errores. ¿No ve? Es la que mejor nos conoce y tiene que soportarnos. Y nosotros tenemos que soportar a nuestra pareja. Esa es la realidad, hermano. Si quieren un matrimonio que dure, es soportándose el uno al otro. Es pidiendo perdón y recibiendo perdón y dando perdón a la otra persona. Esa es la única manera que puede sobrevivir un matrimonio. Con mi esposa, en enero hemos cumplido 45 años. Me emociono porque es como una marca de el éxito de Dios en nuestras vidas, porque no es algo que nosotros hayamos hecho.
es lo que Dios ha hecho. Y lamentablemente no es lo que siempre ocurre. Conocemos muchas parejas muy cercanos, algunos, que no están bien en su matrimonio. Otros que ya se han divorciado, han fracasado, han tirado la toalla, como decimos. Y no es que no haya solución, es que el corazón humano es orgulloso, es egoísta, es desleal. Entonces, con esas características, ¿qué matrimonio puede salir adelante? Entonces, cuando un matrimonio sale adelante, la gloria es para Dios, es una obra de Él y nosotros somos testigos de eso. Hemos visto la mano de Dios guardándonos, sacándonos adelante, aún con dificultades, aún con problemas graves en la familia, cosas que otros matrimonios han tirado la toalla, pero en Cristo no tenemos por qué. El Señor nos saca adelante, nos guarda, nos lleva de victoria en victoria cuando nos sometemos a Él. Y de eso se trata, hermanos. Queremos que todos los matrimonios sean bendecidos, sean prosperados por Dios, sean un testimonio de la gloria de Dios, lleven testimonio de gloria de Dios delante de la iglesia y también para los de afuera, porque como decía antes, es el mejor testimonio que podemos dar, un matrimonio que funcione. Ahora, esto que estamos compartiendo no son leyes. Voy a hablar un poco más, eh, más adelante de esta escritura, de algunas escrituras que no solamente yo las voy a tocar, sino que varios pastores las van a tocar porque son como fundamentos que están en la palabra, que nos muestran el corazón de Dios con respecto al matrimonio. Y nos hace bien repetir esto. Nos hace bien porque cada uno tiene una visión de Dios respecto de la misma palabra. Y son palabras, visiones que se complementan. Uno ve un aspecto, otro ve otro aspecto, y cuando compartimos, Dios no da toda su sabiduría a una persona. Dios da una corriente a uno, como una veta, a otro otra, y cuando todos compartimos, es el consejo de Dios. Así que no se sientan mal de que toquemos la misma escritura, pero obviamente desde el punto de vista de cada uno, sin salirnos obviamente de la escritura, ¿no? Del significado de la palabra. Ahora, no todo matrimonio va a ser perfecto en el sentido de nunca tener un problema. Eso no es lo que caracteriza un buen matrimonio. Lo que lo caracteriza, como dije antes, es el saber sobrellevar, es el saber perdonar, es el saber humillarnos, es el reconocer que nosotros también fallamos, varón y mujer, y que necesitamos pedir perdón y necesitamos perdonar. Eso lo hace un buen matrimonio. Entonces, van a haber problemas en una pareja que van a requerir de un árbitro para solucionarlos. Muchos se pueden resolver dentro de la pareja y no hay problema, todos felices si lo han resuelto así. Pero si no están pudiendo resolverlo, estamos para servirles. Somos varios pastores en la congregación a tiempo completo que estamos para apoyar a todos, toda pareja que tenga dificultades. Porque mi corazón es el mismo que de todos los pastores, que queremos apoyar a todas las parejas en todas las formas posibles.
Cuando un matrimonio está bien fundamentado, está viviendo de acuerdo a los principios de Dios, va a necesitar menos ayuda. ¿Se dan cuenta? Y cuando hay un matrimonio donde tienen muchos problemas y a cada rato se pelean, digamos, ¿no? Entonces, los pastores nos volvemos como bomberos. A cada rato hay un incendio y tenemos que correr a apagar, ¿no ve? Y eso no es cómodo, ni para la pareja, ni para nosotros. Pero si se necesita hacerlo, tenemos que hacerlo. Pero preferiríamos que cada matrimonio esté bien fundamentado y no necesite bomberos a cada rato. Si hay un incendio, pues va a ser una cosa rara. No importa, estamos ahí. Pero necesitamos que todas las parejas tengan un fundamento bíblico claro, basado en la palabra de Dios. Esto que vamos a hablar no es una ley. No queremos imponer estos principios como reglas para las vidas de las personas. Y en realidad, cuando unos jóvenes, digamos, están pensando en empezar una relación, generalmente en el mundo al menos hacen su dibujo libre. ¿No ve? En el mundo, como el teatro que han hecho Flavio y Flor esta mañana estaba muy interesante. Ella le coqueteaba y le iba amarrando con una pita, ¿no? Dando vueltas a su alrededor y le iba hablando de que ella casi se ha declarado, ¿no? Me gustas mucho y quisiera salir contigo. ¿Quieres salir conmigo? ¿No? Y lo va amarrando. Me ha gustado su interpretación porque es la realidad. Una mujer puede hacer eso. Puede amarrar a un varón y seducirlo. ¿Ya? A ver, ¿se han preguntado por qué Dios ha hecho a la mujer atractiva? ¿Por qué? ¿O para qué? Primero, es para que agrade a su marido cuando se case. No la ha hecho atractiva para que otros hombres la estén codiciando. Por eso una mujer no debería mostrar sus atractivos de forma continua, pública, digamos así, a los ojos de todos. No es bueno que una mujer esté mal vestida. Me refiero a que muestre demasiado. Ahora, muchas mujeres no se dan cuenta, pero el hombre es afectado por cómo una mujer se viste. Y si un hombre mira a una mujer que está mal vestida, un poquito más de una mirada casual, ya está entrando en una codicia. Entonces, para no mirar de forma codiciosa a una mujer, los varones tendríamos que andar con nuestras cosas, ¿no? Como los caballos, les ponen unas cosas aquí a los costados. O como las mujeres musulmanas, les ponen unos velos que apenas pueden ver a través del velo. Pero aún así no funciona bien la cosa porque igual uno puede codiciar con un poquito que vea. No, no es la solución. La solución está en que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio para que no seamos esclavos de ninguna pasión desordenada. Ahí está la solución. En otras palabras, podemos escoger no mirar con codicia a nadie, ni siquiera a nuestra esposa. La palabra nos enseña que no seamos, en nuestro matrimonio, no seamos gobernados por pasiones desordenadas como los otros gentiles que no conocen a Dios. La primera escritura que quiero que veamos está
en 2 Corintios capítulo 6. En general, Dios quiere que todos los jóvenes, varones y mujeres, se casen. En general, ese es el deseo de Dios. A no ser que tengan un llamado de Dios para vivir solteros, que también hay esos casos. Un don de continencia, como se llama en la palabra, ¿no? Alguien que está tranquilo sin casarse o tranquila y no desea casarse. No porque nadie le proponga, sino porque en su corazón ha tomado esa decisión de no casarse, él o ella, ¿no? Pablo era así. Pablo, de lo que sabemos, no tenía esposa. Pero Pedro, por ejemplo, tenía esposa. Igual servía a Dios. Claro, Pablo en 1 Corintios 7 dice, es más fácil para el que no está casado agradar a Dios y servirle con todo lo que tiene. Pero por otro lado dice, si no tienen ese don de andar solos, cásense. Mejor es casarse que estarse quemando, ¿no? Entonces, para algunos es mejor casarse. En primera, la única excepción en la palabra que Dios prohíbe es casarse con una persona que es incrédula, que no cree en Cristo. Esa es la única excepción. Y esto lo vamos a ver en 2 Corintios 6, versos 14 en adelante hasta el primer versículo del capítulo 7. 2 Corintios 6. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, aquí hay varios principios de Dios. El primero, del verso 14, 15, 16, 17, es que no nos unamos en yugo desigual con una persona que no es creyente. Ahora, lamentablemente, esto no es tan fácil de discernir, porque muchas personas mundanas se hacen a los cristianos y vienen a la iglesia queriendo aparentar que son cristianos, hasta se bautizan a veces, asisten a las reuniones y parecen cristianos. Pero una vez que se casan, ya sacan las uñas, ¿no? Ya no quieren venir a la reunión, ya no quieren participar de las actividades de la iglesia. En algunos casos le prohíben a su cónyuge venir a la iglesia. Pero si eras cristiano, no le interesa la iglesia. No le interesa el Señor en realidad. Entonces, obviamente, no le va a interesar la iglesia. La segunda parte, Dios nos llama a salir del mundo. El verso 17. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré.
Este es un principio muy importante, hermanos. Lo que decía yo antes, que Dios nos está llamando a andar en santidad, en consagración a Él. Dios nos está llamando a que nuestra vida en el Señor sea continua, no sea por etapas o en pedazos. Yo soy cristiano el domingo en la mañana cuando voy a la iglesia, pero de lunes a sábado ando como mundano. Obviamente no le va a agradar al Señor. Aunque fueran 3 días de la semana que andas como mundano, no le van a agradar a Dios. Él quiere toda nuestra vida para Él. Me viene a la mente esta escritura que está en Éxodo, capítulo 19. Después de que salen de Egipto, Dios los saca, si se acuerdan, con 10 plagas, y el faraón los sigue persiguiendo después de la salida, y Dios parte el mar rojo por medio de Moisés, y ellos pasan, y el faraón también se mete con su ejército y su caballería y sus carros, y Dios los destruye en medio del mar. Después de eso, llegan al desierto de Sinaí. En el verso 3 de Éxodo 19, Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cuáles son las características de esta gente santa? Está en el verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y esto que dice Dios aquí en el verso 17 que hemos leído de 2 Corintios 6, dice: no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Ese recibirnos de parte de Dios es lo mismo que está diciendo: ustedes me serán a mí un reino de sacerdotes y gente santa. Y en el verso 4 les dice: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, cómo los tomé sobre alas de águila y les he traído a mí. O sea, nuestra vida tiene que ser para Dios. No hay reemplazo para eso, hermanos. Y si una persona no está viviendo para el Señor, no es buen candidato. Sea varón, sea mujer, y no importa cuán simpático o simpática sea ella, no es un buen candidato. Y como decía Flavio esta mañana, si te das cuenta que no tiene un buen compromiso con Jesús, dile chaucito, escápate lo más rápido posible. Huye de esa relación antes de que te amarres. Por eso es bueno conocer a la persona antes de enlazarse. ¿Cómo se conoce? ¿Para qué es bueno conocer a la persona? Para que cuando ya estás enamorado, has perdido la objetividad, te parece que todo lo que esa persona hace es maravilloso, ¿no ve? ¿Se han enamorado alguna vez? Así pasa, ¿no ve? ¿O soy yo nomás? Cuando conocí a mi esposa me sentí como que había caído en las cataratas del Niágara y no había chance de volver atrás. Así fue amor a primera vista. Más bien que resultó bien. Porque si hubiera sido una persona negativa, tóxica, no hubiéramos llegado hasta acá.
Yo también tengo mi toxicidad, no se preocupen. Todos tenemos nuestro nivel de pecado, de orgullo, de aparentar, de querer que nos reconozcan, ¿ve? Especialmente con nuestra pareja. Queremos que nuestra pareja nos trate bien, nos respete, pero a veces no estamos dispuestos nosotros a respetar. Es de ida y vuelta el respeto, es mutuo. Tenemos que nosotros respetar y la otra persona nos tiene que respetar. Y esto es importante. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta cómo es la persona antes de enlazarte emocionalmente? ¿Cómo te vas a dar cuenta cómo es en su esencia? Porque hay características en las personas, especialmente si no han entregado su vida a Dios, que es un suicidio casarte con esa persona. Es una locura. Estás por tirarte al abismo, por caer las cataratas del Niágara. Sí. Entonces es mejor conocer bien a la persona. ¿Cómo se le puede conocer? Para conocer bien a la persona, tenemos que tener una relación de amistad. No vamos a ponerle un tiempo obligatorio, porque sería ridículo. Cada pareja es diferente. Pero necesitas saber algunas cosas básicas sobre esa persona. Necesitas saber, uno, si tiene compromiso con Cristo. Lo que Flavio predicó esta mañana. ¿Tiene relación con el Señor Jesús? O se avergüenza de ser cristiano. ¿Cómo es su cristianismo? ¿Es firme o es ligero? ¿Es una apariencia? ¿Es solamente simpatizante del cristianismo, pero no tiene una relación verdadera con Dios? ¿Cómo te puedes dar cuenta de eso? Por sus actitudes. Cuando está con otras personas, cuando está con sus amigos, se muestra como cristiano, o si son mundanos, les sigue la corriente a ellos. Te puedes dar cuenta fácilmente. No es una persona comprometida con Cristo si está dispuesto a negar su cristianismo con sus amigos mundanos. ¿Cómo respeta la autoridad a sus padres? ¿Cómo los trata en su casa? ¿Qué piensa de sus padres? ¿Qué piensa de la autoridad en la iglesia, de los pastores? No por nosotros, sino por causa de Dios. Una persona que no respeta la autoridad no le va a ir bien. En la palabra habla de que este es el primer mandamiento con promesa, de honrar a los padres para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra, dice. Entonces es básico respetar la autoridad. ¿Es una persona que le gusta pelear? ¿Es conflictiva o conflictivo? ¿Es agresivo? ¿Es tóxico él o ella? Si te casas con una persona que es conflictiva, adivina quién va a sufrir los conflictos. ¿Contra quién va a pecar esa persona? Contra el que está más cerca. En este caso tú. Te has casado con una persona que es conflictiva. Y muchas personas, muchos, ya sea varones o mujeres que están casados con personas conflictivas, tienen que adaptar su vida para complacerle. Si no quiere que vengas a la iglesia, vas a tener que sujetarte y no venir. O vas a tener un conflicto. ¿Quieres que tus hijos sean cristianos, pero tu pareja no quiere que sean cristianos? Vas a tener otro conflicto. Entonces, es bueno conocer a la persona,
Escúchenme bien, por favor, jóvenes especialmente, antes de enamorarse, no después, porque el que está enamorado ya no ve. Por eso se llama novio. Perdió la visión, perdió la objetividad. Se enamoró y ya no ve. Igual la mujer. Se enamora y ya no se da cuenta de cómo realmente es él. Entonces, ese tiempo de conocerse, escúchenme bien, no tienen que enamorarse. ¿Qué cosas son las que provocan el enamoramiento? Yo les voy a hablar sin tapujos, sin pelos en la lengua. Si quieren, después me apedrean. Menos mal que no hay piedras aquí. Les voy a hablar con sinceridad. ¿Qué cosas nos llevan a enamorarnos, al romanticismo? A veces una mirada es suficiente. ¿Han visto cómo se han visto Flor y Flavio esta mañana? Ella le ha hecho ojitos y él ha temblado. Le ha dado un beso y casi se derrite. ¿No ve? Entonces, esas cositas, expresiones románticas en medio de dos personas, llevan al enamoramiento. En el varón, hablarle románticamente a ella. ¿No ve? Ofrecerle el cielo y las estrellas. En medio de decirle que es muy linda o que te gusta, ya te estás declarando. Tener cuidado los varones con nuestras palabras, con abrazos o besos que sean sexuales. No debería haber expresiones sexuales en una pareja hasta el matrimonio. ¿Por qué? Porque toda relación sexual empieza así. Empieza con algo romántico, empieza con caricias y besos sexuales que incitan sexualmente al varón o a la mujer y van yendo hacia la relación sexual. Entonces, una pareja que se están conociendo no deberían pasar tiempo en lugares a solas, lugares oscuros, donde nadie los vea, donde pueda ocurrir una relación sexual. Porque todos somos débiles. Y yo hablo como varón, todos los varones podemos caer en una relación sexual. Ahora, en mi caso, yo ya tengo 71 y no es fácil para mí caer, gracias a Dios. Pero si fuera joven, de 20 y tantos años, sería muy fácil, ¿no ve? Todos los jóvenes saben. Cuando somos jóvenes, nuestras hormonas están ahí y se excitan fácilmente. Podemos ser gobernados por una pasión sexual. No se necesita mucho. Entonces, un varón cristiano debería ser prudente. Por ejemplo, vas a la casa de la persona que estás conociendo o ya estás enamorando y ella está sola en la casa, tú no deberías entrar como varón. Obviamente la mujer no debería invitarlo a pasar si está sola. ¿Por qué? Porque puede pasar de todo si están solos. ¿Lo ve? Entonces, hermanos, tenemos que ser sabios en este asunto. Cuando estás conociendo a alguien, no te enlaces emocionalmente con esa persona que estás conociendo. Todavía
No deberías poner tu semáforo en verde si no le conoces bien. No sabes cómo trata a sus hermanos, por ejemplo. ¿Cómo es en su casa? Si es renegón con sus hermanos, ¿cómo crees que va a ser en tu hogar? ¿Un pan de Dios? ¿Mansito? No va a ser así. Si es renegón en su casa, si no se sujeta a sus padres, tú vas a cosechar eso en tu matrimonio. No se va a sujetar, no va a querer acuerdos, va a querer que tú hagas lo que él quiere y que te sujetes tú a él. Y no es como la palabra manda. Si ustedes ven cuidadosamente en Efesios 5, cuando está hablando de que la mujer esté sujeta al varón, empieza diciendo en el verso 20, creo, 22, que todos estemos sujetos unos a otros. No es solamente la mujer que tiene que sujetarse, también el varón tiene que sujetarse. Ahora son roles diferentes que Dios ha dado, ¿no? El varón tiene el rol de presidir, de guiar, de cubrir el hogar, de ser cabeza, preocuparse por ella y por los hijos. Es el rol del varón. Y de proveer para el hogar. Si un varón no tiene esa posibilidad, apenas se sostiene con las, ¿cómo se dice? Lo que te da diariamente tus papás. ¿Ah? Tu mesada. Si apenas sobrevives con la mesada que te dan tus papás, ¿cómo vas a financiar tu hogar? ¿Cómo vas a proveer para tu hogar si no tienes dónde caerte muerto, como decimos? ¿Lo ve? Entonces, hermanos, hermanas, sean prudentes. No empiecen a enamorar cuando ni siquiera están en la posibilidad de casarse. Entonces, ¿qué es el enamoramiento? Se vuelve un juego, como un hobby, como un pasatiempo. En el mundo es así. Ni siquiera piensan en casarse cuando están enamorando. Llegan a veces al matrimonio porque ella se ha embarazado. No estaban pensando en casarse, pero se ha embarazado. ¿Y qué queda? Casarse. Pero no es la solución. Aunque la muchacha esté embarazada, el casarse no es una solución. A veces es un problema mayor. Una muchacha que tiene su hijo está mejor sola que mal casada, que con un varón que le va a hacer la vida imposible. Entonces, no es la solución. Si ya le ha embarazado, ya es una muestra de que él no la ama verdaderamente. Porque el verdadero amor busca el bien de la otra persona. Así como Dios nos ha amado a nosotros, ha dejado su trono y ha venido acá para nuestro bien. Si Dios estuviera pensando en lo que a Él le conviene, nunca hubiera mandado a su Hijo y Jesús nunca hubiera venido. Para venir Jesús tuvo que dejar su trono, negar el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, hacerse hombre y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué estaba haciendo Dios? Nos estaba mostrando su amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, el que ama así, ama. El que solo está pensando en sí mismo, no ha aprendido a amar, hombre o mujer. Si solo está pensando en sí mismo y no está viendo el bien de la otra persona, no sabe amar. Y si te casas con una persona que no sabe amar, adivina quién va a sufrir las consecuencias. Tú. Entonces es mejor conocer bien antes de un tiempo de compromiso. Veremos
esta otra escritura que también es importante, que está en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 6. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 6. Por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Ahora, igual esta porción tiene varias partes. Voy a tocar en lo más importante. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. ¿Qué significa eso? Significa que nuestra vida está apuntando a la santidad. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios para mi vida es que yo ande en santidad delante de Él. Y para ti también. Esa es la voluntad de Dios, como lo principal. Por lo tanto, nuestro corazón no está abierto a la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Las relaciones sexuales fuera del matrimonio. El mundo vive así, normal. Para ellos, relaciones sexuales fuera del matrimonio, el pan de cada día. Así viven. Mientras más mujeres conquiste un hombre, más macho es. ¿No ve? Alardea con sus amigos de eso. Cuando se juntan, alardean. ¿Cuántas mujeres han conquistado? Viven apuntando sus vidas a la fornicación. En el mundo. Pero en el Señor no es así. En el Señor vivimos para santificación. La voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. ¿Se acuerdan de la vida de José, el hijo de Jacob? Sus hermanos lo venden como esclavo y en Egipto Potifar, un oficial del faraón, lo compra y lo trae a su casa. Y José andaba en santidad delante de Dios. Era un joven muy simpático, se calcula que tenía unos 17 años de edad. Era esbelto, era simpático, tenía ¿qué podemos decir? Era afable. Todos los que trataban con José confiaban en él. Y una causa, la principal, era porque Jehová estaba con él. ¿Y por qué Jehová estaba con él? Porque él vivía en santidad. Y a pesar de que pasa vicisitudes terribles, su vida está en Génesis, si quieren leer, a pesar de todo, Jehová estaba con él, no lo dejaba. Y José sabía que Jehová estaba con él. Entonces, Potifar, el que lo compró, se da cuenta que José era un buen administrador y que José era fiel para manejar su casa. José hacía las compras, José determinaba qué van a comer, José mandaba al cocinero lo que va a cocinar, José limpiaba, mandaba a los que limpian cómo tienen que limpiar la casa, etcétera, etcétera. Estaba a cargo de todo. Y la mujer de Potifar, que no tenía nada de temor de Dios,
puso sus ojos sobre él y le empieza a proponer. Así como Florcita le propuso a Flavio, ya pues oye, anímate, ¿no ves? Solo que ella le estaba proponiendo sexo. Y José le dice, le habla muy sabiamente, ¿cómo podría yo hacer este mal y pecar contra Dios y además pecar contra Potifar? Él ha puesto todo en mis manos, excepto tú por cuanto tú eres su mujer. ¿Y cómo podría yo pecar contra él de esta manera? Lo que ella le dice. Pero cuando uno está mundano, no escucha las palabras sabias. Entonces, ella cada día le hablaba de esto y José cada día le paraba el coche, hasta que un día ella saca a todos de la casa y lo espera a solas en la casa. Y cuando él entra, ella se abalanza sobre él y le dice, ven, vas a estar conmigo. No sé cómo estaba vestida ella, pero me imagino que no tenía mucha ropa. Así que ahí José ya no discute más con ella. Cualquiera diría, se acuesta y listo, no se hace problemas. Se hubiera evitado muchos problemas, ¿no? Porque si ustedes leen la historia, esa negación de José hace que ella lo acuse más bien de quererla violar. José sale corriendo y deja su túnica, que ella lo jala y él se queda sin túnica, en paños menores, en otras palabras. Y sale corriendo y ella se sienta sobre la ropa y lo acusa de que ha querido violarla. Y Potifar le cree a su esposa. ¿Se han preguntado por qué José no se defiende? Porque fácilmente podía él poner como testigos a todos los sirvientes que ella ha botado de la casa, los ha sacado. La casa está vacía cuando él llega. ¿Quién lo sacó? Ella. ¿Por qué? Porque ya tenía planes. Fácilmente se hubiera podido defender, pero él se queda callado. ¿Por qué? Porque no quería destruir el hogar de su amo. Es interesante. Él llega a la cárcel porque el amo obviamente le cree a su esposa y estaba renegando contra José caliente. Más bien no lo manda a matar, lo mete a la cárcel, pero era parte de la escuela de Dios en la vida de José. Pero José, a pesar de lo que vive, Jehová estaba con él. Dios se complacía con la vida de José. Primero, que nos apartemos de fornicación, que andemos en santificación. Y luego habla de cómo tener nuestra esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. ¿Qué es pasión de concupiscencia? Pasiones desordenadas, como los que no conocen a Dios. Ahora, el verso 6 es interesante. El verso 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Pero ese verso dice que ninguno, y está hablando a los cristianos, que ninguno agravie ni engañe en este asunto a su hermano o su hermana. En este asunto está hablando de la relación de pareja, de matrimonio, de entre hombre y mujer, que no se debe engañar en este asunto, porque el Señor que ve todo es el que se va a encargar de vengar esto, como ya les hemos dicho y hemos testificado. Entonces, un asunto que, otra vez, a ver, ¿cuáles son las cosas que afectan a la relación matrimonial? El orgullo, la mentira, la infidelidad. Este es un asunto de engaño. Cuando un varón le hace pensar a la chica que se quiere casar,
que todo va bien, le ofrece el cielo y las estrellas, quizás para obtener algo de ella, generalmente relaciones sexuales, y después se hace a loco. O peor, empieza una relación con otra persona. Entonces la persona queda herida, queda despechada, y muchas mujeres, después de un fracaso así, se han casado a ciegas con el primero que ha aparecido. Y obviamente su matrimonio no les ha ido bien. Han sufrido por haberse casado mal. ¿Por qué? Porque primero han sufrido un desprecio, un engaño de parte de un varón. En Deuteronomio 7 también, Éxodo 34 habla de que Dios es un Dios celoso. ¿Celoso de qué? De nuestro amor por Él. Por eso digo, cuando un varón muestra que no está amando a Dios, no es cristiano. No es, por más de que aparente, no es. Pues imagínense unirse en yugo desigual. En Deuteronomio 7, Dios prohíbe que se casen con los pueblos que estaban ahí donde Dios les da posesión de la tierra. No vas a dar tus hijos, tus hijas, ni vas a tomar de sus hijos y sus hijas. Entonces, si vas a buscar una pareja, debe ser dentro del pueblo de Dios, alguien que realmente esté convertido. El resultado que estamos buscando es matrimonios que glorifiquen a Dios. Y estamos dispuestos a ayudarles de la mejor manera. Todos los pastores. Y también los líderes de ministerios, los líderes de grupo pequeño, los líderes de ministerio están para eso, para apoyarles a salir adelante. El ministerio de consejería que hemos estado enfatizando, hablando de eso, va a haber un seminario de consejería en el mes de julio, aquí en el colegio, donde se van a dar los dos tracks, el track 1 y el track 2 simultáneamente. Para los que no han tomado el año pasado, esta es una oportunidad para tomar el primero. Y para los que ya han tomado, esta es una oportunidad para que tomes el segundo. Ahora, ¿por qué esto? Porque la consejería es una expresión del discipulado. Y el Señor nos manda a ser discípulos de todas las naciones, enseñándoles lo que Él nos ha enseñado a nosotros. Y esto que estoy hablando del matrimonio es parte de la enseñanza del Señor Jesús. Imagínense un grupo de varones, 12, caminando por 3 años con varias mujeres. Algunas de las mujeres que se mencionan en la palabra estaba María Magdalena, la esposa de Pedro, que seguramente se encargaba de la casa, algunos ratos estaría con ellos, y otras mujeres más que acompañaban. Algunas eran casadas, otras eran solteras, y en esos 3 años no vemos ni un caso de que uno de ellos le haya hecho el entre a una de ellas y haya habido un conflicto. Ni siquiera se han casado entre ellos. No ha habido enamoramiento. ¿Y por qué? No es porque estaba prohibido. Pedro era casado. El Señor Jesús no le manda a divorciarse o separarse para servir. Él sirvió de casado.
y no descuidó su hogar. Cuando el Señor Jesús entró a la casa de Pedro, la suegra estaba enferma, con fiebre, en cama. Y el Señor va y la sana, la levanta. Y ahí podría ella haberle dicho, ¿no? ¿Por qué pues te has llevado a Pedro? Mira, has descuidado su hogar. No había reclamo. Yo pienso que el ejemplo del Señor Jesús de santidad, de consagración, afectó a todo el grupo, de manera que a ninguno de ellos se le ocurrió hacer el entre al otro. Y 15 personas caminaron juntos y María Magdalena, por ejemplo, no sé si han visto esa serie de Chosen, El Escogido. Les recomiendo, les recomiendo. Es muy buena descripción de bastantes pasajes bíblicos donde se muestra al Señor Jesús andando con sus discípulos y viviendo lo que le está en la palabra, ¿no? Algunas cositas son un poco ficticias. Ellos le han añadido. Por ejemplo, Tomás aparece ahí con su esposa y se convierte cuando Jesús convierte el agua en vino. Según la trama, Tomás era el que proveía el vino. No dice eso la palabra, pero no afecta eso. Pero lo que muestran de Jesús me ha gustado mucho. Les recomiendo. Les recomiendo especialmente, por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Es un capítulo muy interesante. Y ahí he entendido por qué Jesús lloró antes de resucitar a Lázaro. Él sabía que lo iba a levantar. Cuando le mandaron la noticia a sus hermanas de que está enfermo, que por favor se apuren venir, Lázaro sabía. Se atrasó a propósito para que Lázaro muera. ¿Y por qué esperó Jesús a que Lázaro muera antes de venir? Porque cuando llega, sus dos hermanas, Marta, María, vienen a Jesús y llorando le dicen, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué te has atrasado? Y toda la gente y sus discípulos también, ¿por qué? ¿No? Se hacen esa pregunta. Y Jesús les dice, les voy a mostrar por qué. Pero para resucitarlo, era pues necesario que se muera, ¿no ve? Si no, no hubiera habido el milagro. Tenía que morir Lázaro. Y cuando lo resucita, las hermanas, el pueblo, los demás entienden por qué. Pero Jesús llora cuando ve el dolor de ellas y de los demás. Hasta su mamá estaba ahí, de Jesús. No sé si bíblicamente es correcto, pero todos llorando. Y él se identifica con ese dolor y llora porque ha producido dolor en ellos esta prueba. Y he entendido, mi percepción personal, que cuando Dios nos da una prueba, Él no es indiferente a nuestro dolor. Él está con nosotros. Y se duele también con nosotros en la prueba. No es que Dios es un Dios que está fríamente calculando y alejado. Y dice, ustedes pasen la prueba solos, a ver cómo, sálvese quien pueda. No es así. El Señor está muy cercano a cada uno en medio de la prueba. Y las pruebas Dios nos las manda porque son necesarias para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra maduración. Es doloroso, pero es necesario. José, no sé si 15 años en pruebas, en la cárcel. ¿Por qué era necesario ese sufrimiento? Un joven de 17 años, cuando salió ya tenía 30. ¿Por qué?
porque Dios lo estaba preparando para lo que venía. Cuando José se hizo cargo de Egipto, después del faraón, él tuvo la firmeza de recaudar en los 7 años de abundancia todo el trigo que se pudo rescatar. Josué no se embolsilló ni un centavo. Fue fiel. Jehová estaba con él. Y después, cuando llegó el momento de las vacas flacas, José salvó la vida de toda la región, porque todos venían y compraban trigo, primero con dinero, después con sus ganados, y al final ellos más se consagraron al faraón, si vale el término. Ellos tenían que producir con la semilla que José les daba y darle al faraón un quinto. Entonces, todos acabaron siendo del faraón, pero les salvaron la vida. Entonces, para eso era necesario un trato en la vida de José. Así son las pruebas, hermanos. Ya me estoy saliendo a otro tema. Nos pondremos en pie, oraremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tus lineamientos, por tu visión, que es para santidad y es para tu gloria, nuestra santidad y tu gloria. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Oramos que tú nos des revelación y hagas que muchos matrimonios salgan bien, te glorifiquen a ti, sean librados de malas actitudes, de egoísmos, de vanidades, de mentira, de engaño, de infidelidad. Tú, Señor, haz esta obra en medio de tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.